Bienvenidos. Historias, mitos y leyendas. Cuitzeo y sus alrededores. Radio Oro Morelia, con Baldo Rivera. Conducido por Yacer Castro, Rogelio Ferreira, Freddy Morales, en audio y video en YouTube. Comenzamos. Radio Oro Morelia presenta Historias, mitos y leyendas. Un programa enfocado en sucesos paranormales reales. Te invitamos para que nos escuches a través de las diferentes plataformas digitales que conforman Radio Oro Morelia. Conducen Yacer Castro, Rogelio Ferreira y en audio y video, Freddy Morales. Comenzamos. Buenas noches a todo el auditorio de Radio Oro Morelia que sigue su programa Historias, mitos y leyendas de Cuitzeo y sus alrededores. El día de hoy, en esta noche lluviosa de 1 de agosto, iniciamos el mes de agosto con mucho... ¿Qué lluvias, Rogelio? Y la verdad, esta noche está ni mandada a hacer para contar historias de suspenso, de miedo, de terror, de lo que nos apasiona a muchos, que es el misterio. Pues bienvenidos a todos los que se están conectando a su programa. Este es el número 82. Recuerden conectarse por 87.9 de FM, MyTuner Radio, Radio Bots, Emisoras México, Facebook y después en YouTube en el canal de Freddy Morales Zurita. Saludarte, Baldo, Freddy, un gusto nuevamente estar con ustedes y desde luego a mi compañero en la locución, a Rogelio Ferreira Escutia. ¿Cómo está, Rogelio? Hola, ¿qué tal, Yacer? Hola, ¿qué tal a todos los que nos escuchan, nos ven por todas las plataformas de Radio Oro Morelia, por los que están en FM, que cada día por ahí se van conectando más gente en el 87.9, nos pueden escuchar en vivo, aquí transmitiendo desde Cuitzeo, y pues un saludo a todos los que nos ven. Un saludo también aquí a Baldo, que está aquí en cabina, a Freddy, que siempre está aquí, igual los dos están aquí al pie del cañón. Y como dices, fíjate, esta noche que desde mediodía estaba, yo lo sentí muy oscuro el día, como desde la hora de comer se empezó a oscurecer y la lluvia, ¿no? Así que agosto nos recibe con lluvia, un mes que pues normalmente en otros años apenas es cuando se dejan caer las lluvias fuertes, pero ahora se adelantó, ahora ha estado lloviendo mucho desde junio, julio, agosto, y bueno, esperemos que también se recupere el lago, ¿no? Que siempre, en todos lados hemos escuchado que se han estado inundando, pero aquí nos hace falta agua, así que esperemos todos estos excedentes de agua pues lleguen acá a la laguna. Y sí, varios días estuvo fuerte la lluvia, así que bueno, pues un saludo a todos y mira, nuevamente una noche para platicar, para historias que siempre son el momento ideal, ¿no? Siempre, no sé por qué los viernes me gusta más como más relax tal vez por ser el fin de semana, aunque bueno, algunos todavía trabajan en sábados, pero siempre los viernes me gusta la parte de las historias. Y fíjate que ya no habíamos coincidido solos, porque hemos tenido varios invitados, afortunadamente, que han estado aquí con nosotros y que han estado platicando pues muchas buenas historias. Y nuevamente esta semana, fíjate, me comentaron de Toño, que estuvo la semana pasada, que les gustó mucho, nuevamente por segunda ocasión sus relatos. Y nuevamente me preguntaron que si quién era. Algunos no habían visto el programa, hasta apenas lo vieron por primera vez la semana pasada y pues algunos también me estuvieron preguntando. Así que bueno, un saludo
a Toño, que le agradecemos que haya venido. Y bueno, ya lo tenemos listo para otra próxima ocasión, que por ahí ojalá nos pueda acompañar. Así que pues un saludo a todos y pues todos los que nos escuchan y nos ven también en Estados Unidos, fuera de México, y bueno, pues cada día llegando más gente y más lugares. Así es, Rogelio, pues como tú dices, en los últimos programas ya tenía rato que no nos quedábamos tú y yo propiamente para contar historias. Afortunadamente hemos tenido muchas visitas muy distinguidas que nos han apoyado con la relatoría de varias de sus historias, de sus experiencias que les ha tocado vivir en carne propia, ser testigos ellos mismos de los sucesos que nos han relatado, pero también algunos contados por terceros y que ellos bien conocen. Ya decías, la última par de visitas fue del maestro Toño, que estuvo muy bien, cómo nos contó las leyendas de Morelia, y varios nos preguntaron, a mí también me preguntaron de dónde es, si hace recorridos, y es que la verdad que le sabe al oficio de narrar historias, de narrar leyendas de la ciudad de Morelia. Y en el contexto de lo que nos platicaba, y es que también el día de hoy que no tuvimos, quisimos hacer un programa con Rogelio y yo para contarles algunas historias que no hemos podido contarles, porque nuestro propósito cuando tenemos invitados es pues sacarles el mayor provecho posible, en el sentido positivo de que tienen muchas historias, pues que las cuenten, porque si nosotros intervenimos con historias propias, pues es más, les limitamos el tiempo y eso hace que no conozcamos, digamos, todo ese acervo que cada uno de nuestros invitados tiene. Pero hay algunas que nos han ido contando o que hemos ido encontrando o investigando, y que el día de hoy queremos avanzar en ese sentido. Entonces yo quiero contarles una, y que de alguna manera, si hay alguna falla en el audio, por favor nos lo hacen saber, porque parece ser ahí que hay un poco de interferencia por la lluvia. Si es así, escríbanos para nosotros ver ahí, que Valdo pueda ver la parte técnica. Les decía, una de las historias que fueron muy interesantes que nos contó la semana pasada el amigo Toño, a quien le mandamos saludo con su familia, fue esta de la misa de medianoche en San Francisco. Esta misa de medianoche en San Francisco, que nos dijo que llamaban a campanadas, y una historia similar, no igual, me contaron la señora Elida García Contreras, que radica allá en Oregon, en Estados Unidos, a quien le agradezco y le mando un saludo muy afectuoso para ella y para su familia. Hace semanas me contó esta historia, pero no la había podido contar, y fíjense ahora, en relación a lo que nos contó Toño, pues tiene hasta cierta secuencia, pues. Pero en el caso de Cuitzeo, él lo contó de la ciudad de Morelia, pero son historias que, aun y que suceden en distintas ciudades, tienen sus parámetros de similitud, y es el caso de esta que les voy a relatar. Resulta, me contaba que sus abuelitos, su abuelito de nombre Vicente Contreras Ballesteros, que en paz descanse, al igual que su esposa, la señora Polonia Vega Pintor, de manera respetuosa, porque ambos ya descansan en paz. Me contaba la señora Élida que ellos en vida eran dos personas entregadas a la fe, entregadas a la religión católica, muy fervientes de Dios, de ir a la iglesia, de participar en las diferentes actividades de la iglesia. Eran miembros activos de la Orden del Señor San José, de este grupo del Señor San José. Y aparte de eso, todos los días por la mañana frecuentaban la misa de la mañana, la primera misa, que es la de las 7 de la mañana. Hace muchos años decían que se hacía a las 6 de la mañana, pero actualmente es a las 7. Esta historia sucedió hace más de 20 años, hablando entre el 2000 y 2005 aproximadamente. Y resulta que día con día
iban a la misa y por la tarde iban incluso al rosario. Creo que ahora ya no se reza el rosario como antes, todos los días a las 5 de la tarde, entre 4 y 5 se rezaba el rosario. Y recuerden que también el sacristán José Luis nos platicaba de cómo antes se hacían grupos, rondas, para hacer que el templo nunca estuviera solo, que el Santísimo siempre tuviera la presencia de alguien, y eran otros tiempos. Entonces, volviendo al tema de estos dos señores, eran muy cercanos a la iglesia, practicaban la fe católica muy a fondo, tan así que diario iban a la iglesia y vivían cerca del templo de Santa María Magdalena, al cual frecuentaban. Entonces, cierta ocasión, estaba entre dormido y despierto todavía el señor Vicente, don Vicente, y escucha los repiques de la campana. Y por la fuerza del sonido y la cercanía, era evidente que venía del templo de Santa María Magdalena, del campanario. Escucha los repiques de las campanas llamando a misa, lo que parecía ser la primera llamada. Como ya Freddy en algún momento los grabó con su hermano, que ya hemos platicado de ese video, incluso la semana pasada lo recordamos. Él escucha la campana, automáticamente siente que ya se le hizo tarde porque es la misa que acostumbra ir. Se levanta como de rayo el señor Vicente, se empieza a cambiar, a peinar, ahora sí que a estar listo para irse a la misa, y le habla a su esposa, la señora Polonia. La mueve, está dormida en la cama, le empieza a mover y a hablar un poco más fuerte de vámonos a misa. Ella no responde, está en un sueño muy profundo. Él, viéndola que está descansando pues muy plácidamente, su esposa, decide no interrumpirla, mejor que se quede a descansar y yo me encamino a la misa y bueno, yo pido por ella. Cuenta que sale a la calle y empieza a caminar. Había mucho frío, mucho viento, y lo extraño que a él le pareció fue que no había nadie, ni una alma en la calle. Cosa curiosa, porque a las 6:30, 6:40, que era más o menos el horario que él salía para prepararse para llegar con tiempo a la misa de 7, ya había señoras que llevaban el nixtamal para moler al molino, que es común que ande, o alguna señora de las que son más madrugadoras que anda barriendo el frente de su calle, o algún trabajador de los que salen más temprano que ya pasa por ahí. En fin, ya hay un movimiento, si no mucho de personas, sí alguna que otra que solía siempre encontrarse, y ese día nadie, totalmente solo, una oscuridad todavía pues brutal, y el viento que se azotaba y que le helaba los huesos. Extrañado, pero sin tener miedo y diciendo, bueno, por alguna razón seguramente ha de ser, él continuó caminando en torno a la iglesia. Cuando llega al jardín principal, a la plaza de la Constitución, alcanza a ver que la reja que está en los portales, en el acceso para el templo, es decir, el que da acceso al atrio para luego entrar al templo, ve que ambas puertas y la reja están cerradas todavía. Se le hizo extraño porque pensó, pues el sacristán ya llamó ya llamó a misa la primera, quiere decir que ya está aquí en el campanario, y ¿por qué no abrió el templo? Bueno, hay que esperar un poco. Entonces don Vicente decide sentarse en una de las bancas que están frente al templo o a la explanada, frente a donde ahora están las letras, que en aquel momento no estaban las letras de Cuitza. En una de esas bancas él se sienta de frente esperando que o abra el sacristán o llegue el sacerdote a abrir, pero él ya encaminado a tomar la misa de 7 de la mañana. En eso él voltea a su derecha y advierte que viene cruzando como de la presidencia municipal un sacerdote con su hábito y su capucha puesta, el hábito correspondiente a la orden de San Agustín, porque era negro con su capucha,
y empieza a subir la escalinata frente a lo que es la fuente grande, la que está a un costado del hospitalito. Esta fuente que está también para ir a la estatua de Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces él dice, ya viene el señor cura, me voy a alistar. Recordó que una de sus agujetas de alguno de sus zapatos estaba desabrochada. Dice, yo me inclino para amarrarme rápidamente la agujeta del zapato que traía desabrochado, y serían unos 5 segundos entre los que me inclino, amarro y levanto nuevamente la cabeza, me incorporo, y asombrosamente ya el sacerdote va llegando a la esquina, subiendo la escalinata o la rampa ahora, frente a la casa grande o la casa de los Posadas, de la antigua casa de los Posadas, de la familia Posadas. Y es cuando él entra un escalofrío de pies a cabeza, un frío muy que lo hiela, y que dice, ¿esto qué está pasando? No es posible que en 3 segundos o 5 segundos, perdón, que yo me agacho, inclino la cabeza para abotonarme, abrocharme las agujetas, él alcanzó a hacer una trayectoria, ¿qué estamos hablando? De unos 200 metros, 300, no lo sé. No era posible. Entonces, de la nada se desaparece el sacerdote entre las paredes de la casa, y es cuando él empieza a sentir una temblorina, los nervios, y se da cuenta que eso no era algo normal, que algo estaba pasando. Y fue tanta la impresión que le pasó a don Vicente, me cuentan, que incluso no recuerda de ahí cómo llegó a su casa. Automáticamente, como pudo, él se regresa a su casa por el miedo, pero no trataba de recordar más tarde cómo llegó, qué hizo, cómo lo hizo. No, ya nada más se recordaba que estaba en la casa, y cuando entra a la habitación tenía un reloj en la pared, ve que el reloj marcaba las 3 de la mañana y dice, caray, ¿quién llamó? Porque a las 3 pues no hay misa. Y es cuando recordaba que su esposa le decía que a las 3 de la mañana pues es la hora mala, la hora del diablo, la hora que pasan, que no debe andar uno en la calle, porque es cuando te puedes encontrar este tipo de sucesos, de espíritus, de entes sobrenaturales. Y esta historia nos la compartió, les decía, Elida García Contreras, que está en Oregón. Muchas gracias, ojalá les haya gustado. Pero volvemos al tema. Alguien llama al campanario, invita a misa. Afortunadamente, a diferencia de lo que nos contó Toño, aquí nos abrió la puerta, porque pues allá en San Francisco quien entra a la misa ya no sale, y acá afortunadamente quedó en una experiencia pues de mucho miedo, pero increíble. Y no hace mucho, bueno, 20 y tantos años, pero no sé si sigue pasando, o que nos cuenten alguien si ha sabido de esto, pues para incrementar el acervo de estos repiques llamando a misa de 3 de la mañana. Bueno, pues con esto nos vamos a ir a un corte y ahorita regresamos. Estás escuchando Historias, Mitos y Leyendas de Radio Oro Morelia. Ya volvemos. Historias, Mitos y Leyendas. Regresamos. Amigas y amigos de Radio Oro Morelia, estamos de regreso. Disculpen si todavía nos agarran con el bolillo en la boca, pero con esta noche fría, lluviosa, con espantos porque ya nos tocaron la puerta como no falta, y un café y un pan aquí que el buen Baldo nos convida con el Freddy, pues qué mejor edad, Roja, y con compartir la audiencia con cada uno de los que siguen día a día, viernes con viernes, su programa. Voy a leer rápidamente estos comentarios para que Roge nos cuente una historia, nos cuente algo aquí que trae muy interesante. Evelia Ramos, buenas noches, saludos jóvenes. Pues muchas gracias, Evelia, por lo de jóvenes, porque ya de eso ya tiene algunos años que creo que lo vimos pasar, pero gracias. Tina, saludos amigos, un placer escuchar sus historias. Muchas gracias, Tina. Esmeralda Lundes, buenas noches, niños, saludos, bendiciones. Pues nos mandó más para atrás. Niños, gracias, Esmeralda. Gracias, nos haces rejuvenecer. Qué bueno. Tina, otra vez, Yasser Castro, amigo, yo he escuchado varias veces las campanas llamando a misa, pero del templo del barrio de Los Cerritos, y es de 2:30 a 3 de la mañana, de la madrugada.
y se escuchan muy claras las campanadas. Vaya, pues ya les decíamos que si alguien había escuchado estas campanadas del templo, nos comentara. Pues Tina ya nos dice que ella lo escucha en ese horario, en ese rango de horario de 2:30 a 3 de la mañana, pero en los cerritos. Pues yo no sé si hay a quien se atreva a entrar cuando llaman a estas horas a misa. Ya nos contaba Toño que es pues riesgoso por las razones que nos expuso. Y no les digo para que vean el programa anterior, quien no lo ha visto. Sí, véanlo porque ahí explicó claramente el porqué. Ajá, por eso es como nada más les damos ahí el contexto, pero quienes no pudieron verlo, quienes sí, pues ya saben. Y quienes no, vean el programa anterior, acabo ahí está grabado todavía en Facebook y en YouTube. Areni Rey Suárez, hola jóvenes, yo aquí presente como siempre, saludos al tío Baldo, que creo que en un futuro él va a asustar. Va a ser el tío Baldo, jajaja, y van a decir, es el viejito de la radio que anda asustando a la gente. Pues ya, Baldo, ya te están haciendo fantasma, todavía le queda rato, pero ya lo están mandando a asustar gente. Contreras Élida, pues mira, la señora Élida que me compartió la historia. Buenas noches a toda la producción de Mitos y Leyendas y claro, a Radio Oro. Gracias por contar la historia que le pasó a mi abuelito, que en paz descanse. Pues muchísimas gracias, señora Élida, por primero compartir la experiencia, la historia de su abuelito, por hacernos partícipes para poderla compartir al público. Gracias por tener la confianza de nosotros. Y también aprovecho me pidió en inbox hace días cuando me compartió la historia, que les transmitiera a Baldo, a Freddy y a ti, Roger, que una felicitación por el programa, porque lo sigue. Y yo le dije que pues sí, que yo se lo iba a decir aquí en el programa. Pues de antemano, más que agradecerle por la felicitación, y que es porque nos vea, porque nos siga y porque nos deposita su confianza, como muchas personas que siguen el programa, para compartir sus historias. Porque si nosotros podemos seguir al aire es porque nos cuentan sus historias, porque nosotros por sí solos pues no sabemos muchas, pero no las suficientes para seguir viernes con viernes. Y si es que hemos seguido, es gracias a que nos siguen compartiendo, Roger. ¿Cómo ves? Sí, un gusto que nos estén escuchando, gracias. Y sí, como mencionas, ha sido un poco como dicen, el efecto bola de nieve, ¿no? Hemos comentado algunas historias y han salido más. Invitamos gente y han vivido historias parecidas o de ciertos personajes en diferentes épocas, en diferentes años, e incluso aquí mismo en Cuitzeo, en diferentes lugares. Así que bueno, es un gusto y gracias. Y bueno, pues aquí seguimos, mira. Sí. Lo comentamos una vez, ¿no? Creo que tenemos como para un año historias y mira, ya van 2, ya estamos acercándonos a los 2. Sí, pues ahorita seguimos leyendo los comentarios, no piensen que no lo vamos a hacer, nada más para seguir contando y volvemos a regresar a los comentarios. Roger, pues ¿qué nos cuentas? Sí, un poco retomando lo de la misa de medianoche, lo comentamos brevemente la semana pasada y ya lo habíamos visto en otro programa de que, pues sí, esto que nos comentó Toño, que sucedió en Morelia, pues aquí también había sucedido algo parecido y aquí hay muchos testigos de que pues en la mañana cuando se abren las puertas del templo sale un señor que se quedó adentro y bueno, y que escuchó la misa, escuchaba voces y mucho en latín como eran las misas de antes, ¿no? Y si lo relacionamos también con otro programa que comentamos, hablamos de que hace tiempo se puso una cámara aquí en el templo, de hecho no hace mucho, se puso una cámara, pues nada más por seguridad, porque estaban monitoreando, y también grabó justo en lo que es la parte donde es el púlpito donde se da la misa, se grabó pues se ven claramente como sombras blancas que caminan, avanzan sobre la parte del templo, así que pues son muchas historias que van encadenadas y junto con ellas voy a contar brevemente 2 que
pues no son tan de espantos, pero fíjate que uno pensaría que qué tan difícil es que alguien se queda dentro de un templo, y uno ahorita en esta época diría, no, pues eso no ocurre, o sea, eso, pues hace no mucho tiempo uno de mis conocidos, no voy a decir el nombre porque a lo mejor me lo van a identificar luego, pero sí, un conocido que tengo fueron a una misa en León, aquí en León, Guanajuato, y no sé si era un sábado en la noche o en la tarde, la misa, y el chiste está es que adentro del templo, ese templo tiene un baño, y esta persona fue al baño adentro del templo, y se acabó la misa y se fueron todos, y cerraron el templo. ¿Y se quedó? Y se quedó adentro, y esto es real, se quedó adentro. Y lo peor es que como era sábado, estaba cerrado, y el domingo no iban a abrir hasta el lunes. Entonces ahí fue una odisea porque tuvieron que ir a buscar al padre, y luego el padre tuvo que ir a buscar al sacristán, al que abre las llaves. Bueno, fue toda una odisea. Así que mira, y ojalá, a ver si un día lo invito a que platique esa historia que le pasó a él. Estaría muy bien, ¿eh? Sí, y él estaba, y él se quedó dentro, y él, para colmo, pues es de unas, como hay algunas personas, ¿no? O sea, no se avientan 5 minutos en el baño, sino se aventó media hora, y ya cuando pasó una hora, ya, caray, pues como que ya no es normal, ¿no? No. Y otra historia que pasó, que también no es tan de espantos, pero esta sí ya tiene más tiempo porque pasó allá por los 80s, 70s, 80s, es ya antigua, y esa pasó aquí en Cuitzeo porque, pero ese fue acá en el santuario. Comentamos que, bueno, todavía hasta el día de hoy, si ahorita sonaran las campanas a medianoche, o las de los cerritos, como nos comentaron, pues sí nos daría miedo, ¿no? Nos daría mucho miedo, y aparte, la gente de antes pues indicaba que era peligro, o que iba a pasar algo, o que el sacerdote quería llamar a la gente, por alguna razón, que casi siempre era pues por algo, como una alerta, ¿no? Del pueblo. Y en esa época lo que pasó fue que alguien que también conozco, junto con amigos y andando, ahora sí que de cuates, se subieron al campanario, pero en esa época estaba abierta acá el del santuario, las campanas del santuario, y ahí las tocaron. Y la gente empezó a ir, o sea, escucharon las campanas y empezaron a ir. Pero también fue la policía, y ahí sí los agarró y se fueron a... ¿Y eran bromas? ¿Era broma? Sí, o...? no, o sea, ellos lo hicieron de broma. Así andaban, lo hicieron de broma, y era medianoche, pues andaban seguramente con algunos, ¿cómo se dice?, bebidas espirituales. Y no, pues llegó la policía y se los cargó y los guardó ahí toda la noche. Y pues fueron en la noche, e incluso llegaron y fueron a avisarles, ¿no? Que pues como hablamos en los 70s, pues el pueblo era más pequeño, literalmente, y rápido identificaron quiénes eran. Dijo, no, pues a ver, le vamos a hablar eran jóvenes pero grandes, no estamos hablando, yo calculo que andarían entre unos de 15 a 20 años, eran varios, y el chiste está en que algunos los papás llegaron a la cárcel a la que estuvimos comentando en el programa que hicimos aquí en la presidencia, cuando la cárcel todavía estaba ahí, un cuarto que funcionaba como cárcel, y incluso cuando fueron, varias mamás dijeron, no, pues para que se te quite te dejo toda la noche, y ya no lo sacaron. Entonces los dejaron toda la noche y hasta el otro día fueron por ellos. Así que bueno, esta es otra historia relacionada con las campanas de Cuitzeo, que bueno, eran y son algo sagrado, ¿no? Digámoslo así, en los pueblos pequeños. Yo creo que en las ciudades ya eso ya no se nota o ya se pierde, ¿no? Sí. Y bueno, para cerrar este tema de las campanas, fíjate que yo siempre he pensado
pues como un poco parte de la parte científica, el por qué pasan unas cosas o porque hay cosas que tienen explicación, otras no. Y mira que hablando un poco, investigando acerca de las campanas, y por otro lado anduve leyendo otras cosas acerca de que estaban haciendo un experimento mental donde te ponen un sonido, y esto es real, hicieron un sonido, con una máquina generan sonidos, y estuvieron buscando cuál es el sonido que más te tranquiliza, cuál es el sonido que te acerca a lo que es como las ondas de sueño, como cuando estás dormido. Y pues otra vez surge que estas frecuencias, se miden en frecuencias estos sonidos, estas frecuencias son equivalentes al sonido de las campanas. Y si tú te has fijado en muchas religiones, y por ejemplo en el Tíbet, tienen campanas y tienen unas cosas, por ejemplo, que son los cuencos tibetanos, donde generan sonidos con estos objetos y generan unas frecuencias que estas frecuencias hacen que te tranquilices. O sea, tiene un efecto tranquilizador, y aparte tiene el efecto de que se oyen muy lejos, y no es casualidad que las campanas así están hechas. Tienen esa forma y tienen ese material. Uno es para que llegue muy lejos, y otro es una señal que te llega directamente al cerebro. O sea, tú puedes percibir, tu cerebro puede percibir que están tocando las campanas aunque tú no las oigas, porque llenan una frecuencia donde es muy susceptible el cerebro de detectar esas ondas. Así que bueno, este es un punto donde pues se junta lo que vendrían siendo la religión y la ciencia, ¿no? ¿Por qué se escogieron las campanas de ese tipo, de esa forma? Y lo que pues con el tiempo se ha estado descubriendo, hasta apenas ahora, estamos hablando de hace relativamente poco tiempo, que se descubre que estos sonidos pues son muy tranquilizantes, ¿no? No, y algo que bien dices, Roge, y que no debemos de perder de vista, ahora en la actualidad, con el avance tecnológico, las herramientas de comunicación pues son otras, ya no propiamente las campanas. De hecho, las campanas, porque persiste esa tradición histórica de la iglesia de hacer el llamado para la misa, pero hablemos de siglos atrás, o todavía de un siglo atrás, o un poco menos, 50 años, la manera oficial de llamar cuando había una emergencia, una invasión, un terremoto, algo que hasta para una reunión hasta civil de las autoridades, del gobierno, etcétera, era a través de las parroquias, de las iglesias. Tocaban las campanas y ya sabían que cuando tocaban campanas o podía ser a misa o podía ser alguna emergencia, algo que urgía, que tenía que atenderse, de muchas naturalezas. Ahora ya no, ahora sabemos que la campana es para ir a misa, ya sea de una misa ordinaria, una festividad, un doble, como muchas veces, aquí en la cabecera creo que no se usa lo del doble, pero en las comunidades pequeñas, cuando fallece alguien, van y le avisan al sacristán o al encargado de la capilla y le dicen, haz el doble para que la comunidad ya sepa que acaba de fallecer tal persona que ya estaba muy enferma, o alguien que lamentablemente falleció de manera repentina, y las misas y las llamadas de misas cuerpo presente, que es muy característica esa manera de tocar, que tiene su chiste, porque a veces también ha pasado, estamos hablando de cosas anecdóticas de campanas o de iglesias, pues ha pasado que a veces se equivocan los campaneros, y si es de cuerpo presente llaman a una normal, o a una normal le meten tiene su chiste. Entonces es interesante. Fíjate que al auditorio, voy a decir con todo respeto, me acordé ahorita, espero no ofender, pero yo recuerdo a manera pues ya graciosa, como decías tú, lo que les pasó a estos bromistas que andaban jugando con la campana. Allá, ¿qué fue? En el 2000, ¿qué sería? 2015, 2014 o 16. Yo recuerdo que hubo un día que se hizo viral aquí en Cuitzeo, que mi amigo y vecino, el buen amigo Nepo, que tiene días que ya no lo veo,
Nepo, Félix Ubaldo Valadez, que pues, la mayoría lo conoce ahí del Calvario. El Nepo esa vez creo que fue reprendido por su mamá. No sé si se había tomado unas cervezas o la desobedeció en algo, en fin. Hizo algo que no le agradó a su mamá y lo reprendió, yo creo, más de lo normal para pues darle una medida de apremio, yo creo, para ver si dejaba de hacer lo que hizo. No sé qué haya sido, no lo recuerdo. La cuestión es que él, creo, se emberrincha, se enoja y se va de la casa. Y pues lo tradicional que pasa cuando uno tiene jóvenes, todos fuimos, que te enojas y te vas y pasan las horas y regresas, ¿no? Porque ya te entra, no, pues cómo voy a hacerle eso a mis papás, ya se te baja el coraje y regresas. Pero parece, si no mal recuerdo, pasaron muchas horas y pues no regresaba Nepo. Y pues toda la familia, su mamá, sus tías, paz descanse, algunas, anduvieron buscándolo en todo Cuitzeo y nada. Y empezaron ahí amigos y vecinos a compartir en redes sociales, ya estaba Facebook. Si han visto a Félix, si han visto por favor den, y no faltaba el que lo vimos en Moroleón en la central, lo vimos sentar al camión y se hizo pues viral. Yo recuerdo que yo me doy cuenta en la tarde noche y le digo a mi esposa, oye, pues ahí vivimos muy cerca, vamos a ver a su mamá, a ver si ya apareció o si podemos ayudar en algo. Y vamos, y sí estaba, no, pues nos dicen que en Moroleón, que por allá lo vieron, pero no tenemos cómo irnos. Vamos, nosotros las llevamos, iba su mamá o sus tías, creo que su mamá y una tía. Y ahí vamos, y anduvimos peinando en todo Moroleón, en el centro donde decían, preguntando, es que lo vieron por aquí, y luego le llegaban mensajes al celular o subía alguien en Facebook, lo acaban de ver por tal punto. Y andaba pues en la localización que no era policial, sino era más como de vecinos o de amigos. Para ver quién lo ubicaba. Y hasta la policía, recuerdo que llegamos a la presidencia municipal y su mamá le preguntó, es que ¿cómo es? Y ya le empezó a decir, es así, y hasta le enseñaba una foto y bueno. Ahora lo vemos de alguna manera chusco, pero en su momento pues era algo muy, pues de alguna manera delicado porque temía pues que algo le pudiera pasar, aunque afortunadamente sabía que fue como un enojo, no que algo de otra naturaleza. Pues nunca se localizó ese día en la tarde y hasta la noche, eran yo creo las 10 de la noche aproximadamente, cuando regresamos, que dice su mamá y su tía, no, pues ya por ahí se ha haber escondido o algo, mejor ya vámonos ya mañana, como gusten. Regresamos y al día siguiente recuerdo que ya la presidencia municipal, después del mediodía o algo así, que lo encontraron, que ya lo trajeron, hasta lo trajeron creo que en patrullas o en un vehículo oficial para entregárselo a su familia. Pero la cuestión es, o la anécdota fue, que Nepo ya luego lo contó, recuerdo que también me lo platicó a mí, que él cuando ya vio que era un poco tarde, que se iba a quedar en la intemperie, fue y cazó el templo de Esquipulitas, ahí en el centro, y vio que estaba todavía abierto antes de que cerrara, no sé, las 8, dijo, aquí me quedo, y se acomodó en alguna banca, a diferencia de las otras, de que se quedaron sin que hubieran querido, él ahí se quedó. Hay que preguntarle si le tocó escuchar algo, si no sé, pero él se quedó y pues por eso nunca lo iban a encontrar, estaba a piedra y lodo ahí en las paredes grandes del templo de Esquipulitas de Moroleón, y hasta el día siguiente fue que contó. Pues otra anécdota, y vamos a un corte y seguimos platicando porque también me contaron una historia reciente de la novia tan conocida aquí en Cuitzeo, pero ahorita platicamos. Estás escuchando Historias, Mitos y Leyendas de Radio Oro Morelia. Ya volvemos. Historias, Mitos y Leyendas. Regresamos. Estamos de regreso, amigas y amigos. A ver, vamos con... A ver, porque hay otros comentarios. Creo que los guardé. Denme un segundo. ¿No escucha? A ver. Aquí guardé unos comentarios porque luego se van. Diego Fernández. Saludos, amigos. Roland Cruz.
hola, saludos a todos ahí en la cabina, es un placer de escuchar historias y leyendas. Saludos Rolat y a Diego. Escutia Jenny, saludos desde Yuriria, les manda saludos Diego, saludos a todos y en especial a Don Baldo. Pues muchos saludos a Jenny Escutia y desde luego a su hijo Diego, que tiene mucho que no lo vemos. Ojalá pronto nos puedan acompañar, ya tiene Diego desde el aniversario que no nos acompaña. Ojalá que estén bien, tiene mucho que no conversamos, ojalá aquí pronto nos puedan acompañar a alguno de los programas. Parece que el del audio ya lo sintonizó bien, ya se escucha bien, o si no díganme, porque estamos recibiendo comentarios de que se oye de repente lejos. Omar Milán, pintor, saludos a todos. Cuando yo estaba como en segundo de secundaria, escuchamos desde mi barrio San Miguel y eran las del templo del exconvento después de las 3 de la mañana. Pues ya ven, Omar también nos comenta que él desde el barrio, ahí en su domicilio en San Miguel, llegó a escuchar estas campanadas que llamaban desde el templo de Santa María Magdalena o del exconvento. Así que corroboramos lo que platicábamos o lo que nos cuentan. No es solo una persona a la que le ha tocado vivir o escuchar estas campanas llamando a misa de 3 de la mañana. Qué curioso, pasa, ¿por qué? No lo sabemos. Pero bueno, son parte de imaginario popular y de leyendas que ocurre en Cuitzeo. A ver, seguimos leyendo, nada más que estaba buscando. Tina nos dice, amigo, yo he escuchado varias veces las campanas llamando a misa. Ah, no, esa ya la habíamos leído. Milán, se escucha mal como interferencia. Bueno, parece que ya lo ajustó Baldo. Si no, díganos, porque dice Milán, ya nos escucha. Hola muchachones, ¿cómo están? Me da gusto poderlos saludar a ustedes y a todos. Pues muchas gracias, señora Berta. Saludos. Tina, hola, saludos amigos, un placer escuchar sus historias. Ah, no, ya se están repitiendo, ya nos los habíamos saludado. A ver, es que se están repitiendo. Esmeralda Cervantes, hola chicos, feliz noche lluviosa. Pues saludos a Esmeralda, sí, una bonita noche lluviosa. Evelia Ramos, buenas noches, saludos jóvenes. Yasser, te escuchas lejos del micrófono, dice Rolas Cruz. No sé si me sigan escuchando lejos, parece que ya se corrigió ahí el tema técnico, pero si no, díganos. Roge, ¿ibas a comentar algo de esta historia? Sí, mira, perfectamente bien ya. Vamos a... fíjate que cada viernes lo dedico un poco a Cuitzeo. Y los viernes en la tarde, antes de venir, me pongo a leer y recopilo algunas informaciones. Y ya tiene tiempo que por ahí estaba leyendo un libro que pues tiene que ver un poco con todo lo que hemos dicho, ¿no? Y este libro está interesante porque es muy antiguo, no tiene ni pasta, pero ahí lo tenía mi papá, y este libro habla como pequeños relatos de diferentes libros o de diferentes historiadores. O sea, tiene escrito de dónde fueron sacando cada información. Y dentro de esas, pues habla precisamente de que Cuitzeo era un lugar muy importante. Los antiguos pobladores de Cuitzeo venían desde Nayarit, vinieron de Nayarit siguiendo lo que es el río Lerma y fueron colonizando pues todo lo que es el río Lerma. Y estos colonizadores son los que se le conocen ahora como pretarascos. Y ya después, cuando los tarascos se hicieron fuertes aquí en Michoacán, ellos a su vez fueron conquistando pues todos los pueblos que están aquí cerca de donde estamos, y fue que ya se hizo el imperio purépecha. Y entonces comenta que pues eso ya, no sé si por ahí lo vimos en una ocasión, pero varios historiadores dicen que desde Cuitzeo hasta Guandacareo estaba todo habitado la ribera de la laguna, que en esa época pues era más profunda, tenía mucho pescado, y muchos de los que llegaron allí vivían en esta ribera, ¿no?
Y cuando llegan los españoles, pues también lo vieron como un lugar importante, y mencionan la fecha de cuando le pusieron los límites a Cuitzeo, que fue en 1579, y los límites eran hasta Yuriria. Por la parte norte llegaba Cuitzeo hasta Yuriria, por la parte sur llegaba hasta Tarímbaro, por la parte oeste llegaba hasta Huango, que así se le llamaba antes a Villamorelos. Todavía la gente de Villamorelos todavía la ubica como Huango. Y de este lado, que aunque se acaba aquí la península, que es Mariano Escobedo, pero por toda la orilla llegaba hasta Cámbaro. Entonces, lo que era se le puso el encomendador, al primer encomendador de esta región, y se le nombró Cuitzeo. Y Cuitzeo, por cierto, antes se escribía con S, y tardó más de 100 años, y ya en los libros ya empezó a salir con Z después. Y al ser TZ implica en purépecha el itzi, es como agua. Entonces no solo es lugar de tinajas, sino es lugar de tinajas en donde hay agua o junto al agua, que ese significado se ha perdido un poco. Siempre hemos dicho lugar de tinajas y ya, pero al llevar la terminación itzi, entonces significa que está en el agua o cerca del agua. Así que bueno, entonces realmente sería lugar de tinajas junto al agua, ¿no? Y aquí viene un poco ahora relacionado con todos estos fenómenos que hemos visto aquí en Cuitzeo, paranormales, muchos aquí en la plaza, en la explanada, porque mencionan que ahí estaba la pirámide más grande. Los españoles pues siempre tuvieron una forma de conquista, pues no sé cómo llamarla, pero pues donde estaba la pirámide, ahí construían la iglesia. Y mencionan que, aunque eso no está muy claro, porque no está como muy documentado, pero mencionan que había un templo de la época purépecha cuando llegaron los españoles, y los españoles llegaron y pues destruyeron y montaron encima de lo que es el exconvento ahora. Y cuando lo estaban construyendo, pues fundaron lo que es primero el hospitalito. Y ahí encontré algo interesante, fíjate, que dice que lo sacaron, ese texto que ahorita voy a comentar, que lo sacaron de un libro que ahorita está en la biblioteca del convento, del exconvento. No sé si sepan nuestros amigos que ahí hay una biblioteca de muchos libros que han estado guardados y que pues según los iban a digitalizar y los iban a poner como al público o ya digitales. Creo que ni una ni otra cosa se ha hecho, no sé la razón, y los libros siguen ahí todavía, están ahí junto a la sacristía, y no sé si ya algunos se los han llevado a Morelia, no sé, pero ahí hay pues un patrimonio importante, y hay un libro de varios que hay, donde menciona que bueno, casi no se menciona esto, pero ahí el encomendador tenía que dar permiso y tenía que contar la cantidad de esclavos que los españoles compraban. Y el convento menciona que fue construido con puros esclavos. Y solo uno de esos permisos era de más de 1000 esclavos. O sea que en aquella época pues hubo una época de mucha esclavitud y muchos morían en estas faenas, y por eso tantas historias que se cuentan pues de muchas personas que fallecieron en esa época construyendo lo que es el ex convento y lo que es el atrio, que ya comentamos que lo que es el atrio y toda la explanada pues eran parte del Camposanto. Y bueno, pues ahí hay más historias acerca de esta parte que casi no hemos comentado, pero pues del esclavismo que aquí mismo se vivió y que era muy común en México en esa época, que los españoles podían tener esclavos. Incluso menciona hasta los precios y las listas, y menciona que un esclavo en aquella época valía un real, y que incluso los españoles les gustaba traer esclavos negros, y uno pensaría que el esclavo negro pues
es más fuerte físicamente y que iba a trabajar más, y dicen no. Se buscaba un esclavo negro porque ese negro hacía trabajar más a los otros y lo ponían de jefe al negro. Pero un negro valía de 20 a 40 reales, o sea, valía 40 veces más que un esclavo normal. Y los negros, los que eran, pues ahora sí que de raza negra, había muy pocos, los tenían que traer de Oaxaca, los más cercanos. No sé si sepan, pero en Oaxaca todavía hay un pueblo que se llama Chacagua, que está cerca de Bahías de Huatulco. Es un pueblo que es casi 100% de raza negra. Y ahí llegaron los esclavos que traían de Brasil. Estos esclavos negros, era muy difícil traerlos desde África, los traían de Brasil. Entonces llegaban de Brasil, llegaban a Oaxaca y ahí se instalaban. Y los españoles iban a Oaxaca y decían, no, pues dame 50 esclavos y tú véndeme 20 y así. Y ahí menciona que los traían aquí. Entonces aquí hay, pues por eso también tenemos cierta descendencia de raza negra, que era parte de los esclavos que se traían y era para trabajar en el convento. Ahí encontré más cosas que bueno, ya les comentaré la próxima semana. Estoy, pues siempre de lo que encuentro hago mi acordeón y voy documentando un poco, y ahí hay muchas historias, y habla precisamente de que a partir de esto pues vienen muchos fenómenos paranormales. No lo llamaban así. Incluso para cerrar este tema, los españoles mencionan que en esa época, estamos hablando de 1576, cuando se hizo el primer documento de Cuitzeo, que es la relación de Cuitzeo, que realmente no se llama así, pero es parte de la relación de Michoacán. Y dentro de la relación de Michoacán se habla de varios pueblos, varias secciones, y a la sección de Cuitzeo se le llama la relación de Cuitzeo. Y ahí mencionan que, pues desde 1576, mencionan que había la leyenda de que los pobladores de aquí de Cuitzeo, los originarios, pues ellos tenían una deidad que era la Madre Tierra, y le hacían sacrificios, pero no eran sacrificios humanos, sino eran de otro tipo, porque sacrificaban animales para esta deidad que era la Madre Tierra. Y la Madre Tierra decía que se enojaba, y que la Madre Tierra, cuando dio a luz a su primer hijo dentro de la mitología o cosmología purépecha, eso viene en la cosmología purépecha, nació muerto. Y entonces, a partir de eso, antes de la llegada de los españoles, los prehispánicos ya comentaban que escuchaban los lamentos de esta diosa aquí en Cuitzeo. La Cihuacuac. Sí, y entonces los españoles, cuando llegan, lo documentan. Incluso ya los españoles le ponen que es la Llorona. Sí, la Llorona. Y lo documentan en 1576. Que en 1576 los españoles dicen, ya tenemos relatos de personas de Cuitzeo, porque hablaba muy específicamente de Cuitzeo, de que aquí pues ya existía lo que ahora llamamos la aparición de la Llorona. Sí, y es que como dices tú, Roge, para aquí comentarle al auditorio, ahora que estoy pues volviendo al tema del libro que estamos ahí elaborando, me he metido mucho a estudiar el fenómeno de la Llorona, desde cuándo se ha documentado, cómo surge el mito de la Llorona, de esta leyenda que pues es mexicana principalmente, porque en todos los rincones de México se habla de la Llorona, y no se diga en algunas partes de Latinoamérica, incluso Sudamérica. Pero la Llorona, el primer documento o el primer escritor que habla de la Llorona es Fray Bernardo de Sahagún en la Historia General de las Cosas de la Nueva España. Y que sí, Fray Bernardo de Sahagún pues fue uno de los que acompañaron al conquistador, a Cortés y a Pedro de Alvarado y a los españoles que comenzaron la conquista. Y él documenta
él documenta a través del Códice Florentino, incluso la dibujan, pero la relacionan con esta diosa Cihuacóatl, y que también tiene similitud con la diosa maya, que es Estabay o Exbay, algo así se pronuncia porque empieza con X. Esta mujer que llora, que lamenta lo que le va a suceder al pueblo mexicano, bueno, en aquel tiempo mexica, porque pues no existía México como país o como territorio, eran diferentes territorios prehispánicos, y de ahí empieza. Pero comentan los historiadores de La Llorona que después de esto pasan como dos siglos, y hasta después empieza a documentarla José Marroquí, que es un gran cronista de la Ciudad de México, es por quien se conoce los libros, pero también habló de La Llorona. Después otros escritores ya de cronistas de la época, como del Valle Arizpe y luego Luis González Obregón, pero pasaron como casi 3 siglos sin que hubiera esa historiografía documentada de La Llorona, sino de la historia general de las cosas de la Nueva España de 1500 y tantos hasta 1700 y tanto, 800, de que se hablaba de La Llorona, pero ellos, los nuevos escritores del siglo XVIII y ya luego del XIX, no decían de dónde sacaban sus fuentes, porque por sí sola la de Fray Bernardino de Sahagún pues no había más aportación que la que recogió de los testimonios de los pobladores de aquella época de la conquista. Pero bueno, si les gusta, porque el otro día nos preguntaron, Baldo, recordarás cuando estábamos en el programa previo para la transmisión de la misa de ordenación del diaconal, el día de la fiesta de Santa María Magdalena, el día 22, preguntaban por ahí algunas personas que si qué libros les recomendábamos leer para saber de la construcción del convento, de historia de Cuitzeo, no moderna sino antigua. Pues yo les recomendaría 3 que viene a la mente. Una es la América Tebaida. Si quieren conocer cuáles son los 9 conventos agustinos de la provincia de San Nicolás de Tolentino, deben leer la América Tebaida. Ahí vienen. El primero fue Tiripetío, es el más antiguo, el Centro de Estudios Mayores de Tiripetío. Luego sigue Tacámbaro, que es el segundo. El tercero es el de la ciudad de Morelia. El cuarto es Yuriapúndaro. El quinto es Cuitzeo. El 6, si no mal recuerdo, es el de Huango, que es Villamorelos, ya lo decía Rogelio. El 7 me parece que es Charo. El 8 es Ucareo. Y el 9 es Jiquilpan. Estamos hablando de 9 conventos agustinos. Ahí viene la relación de quiénes fueron los líderes espirituales que los fueron construyendo, cómo se dio. Y bueno, quien quiera saber de eso, consulte la América Tebaida. También la historia de la provincia de San Nicolás de Tolentino del padre Nicolás Navarrete, o la de el Fray Diego de Basalenque. Son 3 crónicas importantísimas para conocer el conjunto conventual de Cuitzeo a los ojos de los líderes de la orden de San Agustín, de cada uno de su tiempo y de lo que había en el acervo conventual. Pero bueno, dejando un poquito los libros, quiero contarles una leyenda que me acaban o una historia relacionada con la leyenda de la novia, que ya les hemos platicado en varios programas. Esta me la compartió, creo que está hasta conectada, la maestra Diana Medellín, que ya nos acompañó hace algunos programas, y que ahorita entiendo todavía está el taller de sala de lectura, Mesli. Le mandamos saludos y que también, pues ojalá, no sé si todavía tenga abierto ahí el grupo, o ya los que se inscribieron pues son los que están yendo al curso. Pero bueno, saludos, me la compartió, a su vez se la compartieron creo que a su mamá, si no mal recuerdo, unos pobladores de San Juan de Benito Juárez. La leyenda de la novia, para quienes no la conocen, es de las más emblemáticas de Cuitzeo, de la cabecera. La novia esta que sale vestida con su traje elegante, blanco y reluciente, pues tiene una historia detrás, pero quiero empezar con
esta historia moderna que tiene pocos años, no más de 2, sino es que hasta menos, que le sucedió a una familia que venía de San Juan Benito Juárez. Parece ser que cierto día, por la noche, alrededor de la medianoche, como nos pasa a veces y es lamentable, algún familiar se siente mal y requiere una urgencia médica, irse a atender, que se te baja la presión, se te sube la glucosa, algún malestar, algún cólico, etcétera, alguna complicación que no puedes esperar hasta la mañana. Algo le pasó a una persona ya ahí, adulto mayor de esta familia, y pues sale la familia con prisa y preocupación para trasladarse al centro de salud aquí de Cuitzeo o con algún médico particular. Lo que le surgía era una atención médica para este familiar que se sentía muy mal. Toman la carretera Morelia-Salamanca, ahí de San Juan el tramo hacia Cuitzeo, pues es relativamente corto, ustedes lo saben, quienes son de aquí, porque quienes nos siguen de otras partes y que no conocen, pues estamos hablando de unos 5 kilómetros máximo, Sí. o hasta menos. Entonces empiezan a tomar la calzada, y ya cuando iban a llegar a la lomita o al puente, a la mitad de la calzada, donde está el desnivel, donde está la loma que sube, el centro de la calzada, el conductor y sus acompañantes ven que se le atraviesa una novia, una mujer de blanco, una mujer con un vestido blanco antiguo, lo que parecía ser una novia, pero se atravesó de manera tan repentina cuando él ya iba así, que ven cómo cruza el cofre y el parabrisas como una luz traslúcida, pero de la impresión ellos no lo asocian a un fantasma. Ellos creen que es una persona viva que va cruzando, y frena el conductor de manera abrupta, pues muy rápido el frenado, que hace que hasta pues el vértigo de las cervicales, y sienten el sangoloteo natural de frenar un vehículo y que por fortuna no tuvieron una volcadura o algún accidente, porque frenar repentinamente a cierta velocidad, me parece que no venían tan rápido, pero a veces es trágico. Afortunadamente alcanzan a frenar, se estabiliza el vehículo y se quedan todos pasmados. Y en cuanto se frena, pierden de vista a la novia. Pareciera que se pierde en la esquina del cofre, o ahí la dejan de ver. Inmediatamente ellos creen, los pasajeros, que la atropellaron lesionándola fuertemente, sino lo peor, que la mataron. Ellos pensaban que era una persona viva. El conductor, lleno de pánico y como es natural, pues con el shock de que acabo de matar a alguien o atropellarlo fuertemente, porque sintieron hasta el golpe, pues no se bajaban. Pasan unos segundos, descienden y empiezan a buscar a la novia, creyendo que la mujer iba a estar tirada ahí en la carretera, brutalmente lesionada o ya fallecida, pero no la encuentran, y empiezan. Se suben a la columna de cantera que están ahí en los puentes, en las compuertas, que desde ahí se ve bastante alto ahí la laguna, y empiezan a escudriñar por toda la parte ahí de la mitad del lago, de la calzada, en el lago ahí con el celular o alguna lámpara que traían encima. Nada de la mujer. Y en eso empieza una ráfaga de viento, ¡pum!, que les empieza a despeinar, a mover toda la ropa, y a lo lejos empiezan a escuchar un lamento, ligeramente un lamento de una mujer. No era el mismo de la Llorona, porque la Llorona es muy característico. Era diferente, pero era el lamento de una mujer, como una mujer que sufre una pena diferente, un luto propiamente, como es el caso de la novia, la historia de la novia, ya lo hemos platicado, y es donde les entra un escalofrío y un miedo de que algo estaba pasando, de que algo no estaba en su lugar, y luego otra ráfaga de viento que casi los hace que caigan desde lo alto a la laguna,
Afortunadamente se lograron controlar ahí en las columnas de las canteras, lo que algunos le llaman los pilastrones centrales, y deciden subirse a la camioneta y venirse a Cuitzeo a prisa, pero se quedaron impresionados de que les tocó ver este fantasma. Ahí fue donde ya dicen esto es sobrenatural, no fue una persona humana porque aquí estaría. Y ya después preguntando se dan cuenta de que hay una novia que viene recorriendo la avenida Lázaro Cárdenas, se mete a San Pablo y sigue su camino hacia la calzada, donde se terminó ahogando, que ya lo hemos platicado, por un despecho de haber perdido a 2 enamorados. Creo que ya lo contamos en una ocasión, no sé si se acuerden, pero nada más para refrescar un poco la memoria, les cuento rápidamente que la novia, desde que sucedió en la época de la Revolución Mexicana, aproximadamente unos años después, hasta la actualidad, con cierta frecuencia se ha rumorado y se ha contado que se sigue apareciendo. Tan es así que hará unos 15 años de las recientes, bueno, no tan reciente, pero tampoco tan añeja, a 2 médicos que venían en distintos momentos, porque algo que tiene la novia es que se le aparece casi siempre a personas que no son de Cuitzeo, de la cabecera, que van de paso y que siempre tiene que ir un varón. Generalmente le pasa más cuando va un varón solo, pero a veces sí se ha dado, como en este caso de que iba una familia. Pero a 2 médicos en diferentes momentos, estos médicos que venían de la ciudad de Moroleón o de Uriangato, los que trabajan en los hospitales generales y que luego tienen guardias y que en la madrugada se trasladan ya de regreso a la ciudad de Morelia, les tocó a uno y de manera muy similar al otro, que venía sobre la calzada ahí por la parada de autobuses de la Lázaro Cárdenas, y que él va en su carro a baja velocidad y ve que una novia va caminando sobre la acera derecha, pero va con una posición muy sufrida. Ella va concentrada en un duelo, se ve que va llorando. Él alcanza a ver los rasgos a pesar de que lleva el velo, pero él hasta detiene un poco el movimiento del auto para ver si ocupa algo, pero la novia va tan concentrada en lo suyo que ni siquiera advierte o da muestras de que el conductor va por un lado. Y a manera de ir viendo, creyendo que es alguien real, se dice, ¿qué pasó? Acaba seguramente de casarse en su boda y salió malas cosas con el novio, y ahorita va a venir el novio detrás buscándola para pedirle perdón, o algo pasó, se pelearon, a lo mejor se emborracharon en la fiesta y ya salieron mal, y bueno, como muchos matrimonios que el primer día empiezan con el pie izquierdo, y bueno, entonces ella sigue meditativa, y que ya cuando va llegando a San Pablo, la reja de la puerta se abre y entra y se pierde. Ya las puertas del templo, ahí entra traslúcida y se desaparece. Y es donde advierten, a este médico le tocó, que se da cuenta que es un fantasma de una novia. A otros les ha tocado en la curva, otros más adelante, pero otros en la calzada. Pero es un fantasma que ronda esta avenida hasta la calzada, y que en otro momento les vuelvo a recordar la historia porque es larga de cómo surge esta tragedia de la novia. Pero también hay quienes cuentan, como la misma familia que lo acaba de, o que lo vio, que les relaté, que se cree que esa novia que se atraviesa en la calzada, como buscando venganza, provoca accidentes, y por eso hay tantos accidentes. ¿Será o no verdad? Ustedes son los que tienen la mejor opinión. Pero la realidad es que cuando un fantasma se te atraviesa en la carretera, provoca accidentes. Y a veces son lamentablemente fatales. Sí, y mira que aquí en la calzada ha habido una gran cantidad de accidentes. Y varios de ellos dices, bueno, pues estaba recto, veías claramente si venía un carro, ¿no? Y aún así han chocado. O sea que sí es... Pues es algo ahí que no sabemos, ¿no? ¿Tenemos comentarios, Roge? Sí, hay varios que han estado saliendo. Han estado, bueno, en el caso del internet ahorita algunos aparecieron y desaparecieron. Pero bueno, comento los que aquí ahorita puedo ver.
Dice Omar Milán Pintor, dice, algunas campanas de las catedrales de las grandes ciudades del mundo tienen nombres, incluso está una campana en la Catedral de Morelia que está castigada, o sea que no se toca porque golpeó a un padre en la cabeza y lo mató. Ah, caray. Y por este acontecimiento está castigada. Nos comenta Omar, mira, no, esa no me sabía eso. Sí, ¿no? Pero lo que estamos diciendo, ¿no? Las campanas es un punto importante de la parte religiosa y que se complementa un poco con la parte pues paranormal que a veces sucede. Leonardo Ramos, saludos, bueno, un saludo saludos a Leo. Sí, dice Rolax Cruz, dice Yasser, te escuchas lejos. Ah, bueno, eso fue hace rato, ya, esperemos que sí se escuche. Como la Llorona, cuando se escucha lejos está cerca, y cuando está cerca está lejos. Eso es lo que siempre han dicho, ¿no? Bueno, Emilio Diana Reyes dice, hola, saludos hasta Radio Oro Morelia. Y Diana Nava dice, buenas noches, saludos para todos, como siempre interesante el programa. Dulce Hernández, que está conectada, saludos, nos está escuchando, dice saludos a todos. Y Omar nuevamente dice, cuando gusten yo les puedo proporcionar algunos datos de la construcción del ex convento. Ofe Suárez ya también se conectó. Y nuevamente Dulce, que nos escucha desde Ciudad de México, dice, ¿qué historia? No la conocía, a lo mejor está buscando esposo. Bueno, es lo que justo ahorita estábamos comentando, ¿no? Y esos son los que puedo ahorita recuperar de los mensajes. Sí, esta historia que comentas, fíjate cómo ha sido posiblemente de las primeras que empezamos a platicar. Y han salido más detalles, más personas lo han visto en diferentes lugares y casi todo sobre esta calle, ¿no? La Lázaro Cárdenas hasta la Calzada, ¿no? Y en ese curva hacia San Pablito que ahí baja o da vuelta y enfila hacia la laguna, así que bueno, es una historia muy, pues otra de las historias muy de Cuitzeo, ¿no? Que se han repetido mucho y que no solo lo ha vivido una persona, sino varias y en diferentes años. Y eso es lo que ya causa un poco, pues, de sorpresa, ¿no? O de llama la atención, ¿no? Porque luego dicen, no, pues vi no sé qué cosa, y lo típico, no, pues andabas ya entrado, no te diste cuenta, te lo imaginaste, o no andabas bien, pero ya cuando sucede tantas veces, pues ya no es algo muy común, ¿no? Sí, y fíjate que esta historia de la novia, que a mí, no sé, yo siempre les he platicado que las historias que tienen que ver con fantasmas femeninos son las que más me gustan y las que más miedo me da. La Llorona, la Taconuda, la novia, la Dama de Blanco, la Ceguala, que es de las que más me ha generado escalofrío. Estas son muy emblemáticas de ciertas regiones. En Cuitzeo, en la cabecera, se habla mucho de ellas. Y la novia, ahora que estoy escribiendo el libro, empecé con la historia que a mí me contaron, el origen, que ya lo hemos compartido, y ya, dije, bueno. Y luego me comparten 2 testimonios de estos médicos, y lo agregué. Y luego me comparte la amiga Carmen Aguilar el suyo, lo agrego. Ahora me comparten esta y no termino de... Y ojalá me compartan más, bueno, antes de que salga, porque ya después pues no voy a poder. Vas a tener que hacer la segunda edición. Pero van saliendo más historias que complementan a la versión original, y es una historia pues muy particular y que a mí me llama mucho la atención por cómo lo que simboliza una novia que ha perdido a su consorte, y como decía ahí Dulce, busca esposo, sí, busca ese esposo que lamentablemente falleció de una manera trágica por un suceso ahí que hubo de celos, de traición, de tantas cosas, y que sigue buscando perdón, pero también el alma de ese enamorado que perdió trágicamente el día de su boda. Sí, y comparto lo que tú dices, ¿no? Las historias de mujeres también a mí me causan más miedo,
y más cuando están jóvenes, y pues casi siempre la descripción es pelo largo, de blanco, te las encuentras, y no sé qué sea que la mayoría de los hombres, cuando ves a una viejita en la noche, pues a lo mejor te espantas, pero cuando ves a una chica dices, mira, déjame ver quién es o qué está haciendo esta chica aquí. Pero cuando de pronto ya no le ves la cara, o cuando te va siguiendo, o cuando se te desaparece, no, pues cambia totalmente, ¿no? Y justo pues 2 historias que me pasaron a mí fueron con mujeres, una que es pues viejita, que es La Llorona, y la otra es esta persona joven que un día me la encontré y justo cuando pasamos me siguió a mí y no le pude ver el rostro, ¿no? Que ya lo comenté por ahí. La de la cabellera larga, ¿no? Sí, una cabellera larga. Y bueno, pues esas historias de mujeres sí dan mucho miedo. Y igual que la de los niños, ¿no? También hemos comentado a varios niños que esta semana me contaron una historia de un niño, pero la contaré la próxima semana de aquí de Cuitzeo. Y bueno, pues estamos a punto de cerrar el programa. Como comentamos, no habíamos estado juntos comentando algunas historias que estaban pendientes, pero bueno, nuevamente se nos fue rápido el tiempo. No sé si ya ahora con el panecito, gracias por el pan, que afortunadamente aquí nos dio Baldo y Freddy. Gracias. Y bueno, pues vamos despidiendo el programa. Gracias a todos los que nos escucharon, nos vieron. Viene un invitado, esperemos la próxima semana, muy interesante. Yo por ahí tengo 2 invitados más que ya están en lista, así que bueno, creo que van a seguir las historias. Por ahí contacté a otras personas muy interesantes y bueno, mira, las historias van a seguir. Y con esta lluvia que, como hoy nos tocó lluvia, frío, y estaban cayendo unos rayos hace rato, no sé si se alcanzaron ahí, pero incluso cayeron rayos. Sí, pues ya lo decía Rogelio, con esta lluvia y este climita, aparte de un buen café, un buen chocolate, algún pan, pues ver alguna película de terror, alguna serie, hay muy buenas en las plataformas, en la televisión abierta, adelante, o hasta en YouTube. Los viernes también yo me gusta ver, bueno, yo casi todos los días veo películas de terror en algún ratito, pero es un buen día para ver. Además este año se estrenan muy buenas películas y series de terror, así que véanlo. Rápidamente, saludos chicos, Radio Oro, excelente y enriquecedoras historias, dice la maestra Diana. Saludos Diana. Nelson lo está viendo, saludos Nelson, a ver cuándo vienes. Y saludos para Gonzalo Milán, que también está conectado, y para cada una y cada uno de los que siguen programas, historias, mitos y leyendas. Muchas gracias, que tengan muy buena noche. Dios mediante, nos vemos el siguiente viernes. Estará con nosotros el trompetista Eduardo Chacón, que nos platicará de su vida y también algunas historias que le han sucedido. Baldo, Freddy y Rogelio, gusto saludarlos. Tu familia, Freddy, a Dianita y a Andrei, un gusto, y que todos tengan un bonito fin de semana y un excelente inicio de semana ya en agosto. Muchas gracias, buenas noches. Por hoy ha sido todo, pero te invitamos a escuchar nuestra próxima edición de Historias, Mitos y Leyendas. Todos los viernes de 8 a 9:30 p.m. en Radio Oro Morelia.